Bueno, buenos días. Empezamos los talleres, dentro de los talleres expertos. Este toca sobre la legislación sobre accesibilidad TIC, que es un tema muy interesante, entiendo. Y para ello estamos en el CERMI, donde tan amablemente pues, nos han dado la bienvenida y nos permiten estar aquí pues, hasta ahora, la verdad, que como en nuestra casa. Muchísimas gracias, Pilar. Te dejo la voz para que nos recibas. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. En nombre del CERMI, yo quiero, primero de todo, dar la bienvenida a toda la representación del CENTAC y a las personas que estáis aquí interviniendo en este taller. Creo que va a ser muy útil este debate que vamos a celebrar hoy, igual que los que viene celebrando el CENTAC con todas sus entidades socios. Y me parece que el tema de accesibilidad, de legislación en accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación es básico de cara a cumplir la misión que tiene el CERMI, que es lograr la plena inclusión social, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Tal como se ha dicho en distintas documentaciones de apoyo a este taller, la legislación española es una de las más avanzadas en materia de discapacidad y en materia de defensa de derechos, y creo que es bueno ponerlo en valor, por una parte. Ahora que se habla tanto de la marca España, lograr vender hacia el exterior esa marca España en el ámbito social, yo creo que es muy importante, y en este tema somos pioneros, pero también creo que es bueno estas actividades, como el taller de hoy, para lograr que se cumpla la legislación, que es nuestro gran caballo de batalla también, y por tanto concienciar a toda la sociedad en general desde sus distintas responsabilidades en esa necesidad de cumplimiento. Y yo, sin más, ya cedo la palabra a las personas que vais a intervenir. Gracias de nuevo. Pues muchísimas gracias, Pilar. Pilar es Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI, que, como se ha comentado, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, es anfitriona y además es el CERMI patrono de la Fundación CENTAC. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los de la mesa, agradecer además al CERMI su casa, también a las personas que están trabajando detrás con la edición, con la audición. Quiero recordar que esto se está retransmitiendo por streaming, con subtítulos y con lengua de signos, que las redes pueden plantear sus preguntas, que pueden comentar cosas, las iremos diciendo a lo largo del taller. También quería agradecer pues, a los compañeros de la lengua de signos, también a la de Estenotipia y bueno, pues a la Fundación CENTAC, que quiero recordar pues es el Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad, que está conformado en su representación por el Ministerio de Sanidad a través del Real Patronato sobre la Discapacidad, también la presidencia del CEAPAT, que en esta mesa tenemos también un representante del mismo, el CRE, Dependencia de León, Discapacidad, y también INTECO, del Ministerio de Industria. Por otro lado, también agradecer dentro del patronato pues la presencia de la Fundación 11, del CERMI, como habíamos dicho, y de las entidades de la Fundación Vodafone, Telefónica, El Corte Inglés y Acciona. Gracias a ellos pues se montan estos talleres y se intenta impulsar pues las tecnologías para hacer más accesible la calidad de vida. Como sabéis, la discapacidad significan barreras, quitar barreras significa tener menos discapacidad, y la tecnología es una herramienta para quitar discapacidad, y también es una herramienta que hay que vigilar porque puede generar nuevas barreras si no se vigila adecuadamente. Entonces, en todo ese ámbito, pues la Fundación CENTAC intenta impulsar, pues en todos los ámbitos, hoy en el tema de la legislación, pues la accesibilidad en la tecnología. Bueno, los ponentes, muchísimas gracias a todos. El tema de hoy es un tema complejo porque tiene muchos ámbitos. Tiene un ámbito, por un lado, legislativo, por otra parte, la ejecución y cumplimiento, por otro lado, la auditoría, el seguimiento, la sanción. Es un ámbito enorme, y luego todos los apartados que corresponden a legislar algo tan evolutivo como es la tecnología, y que está en constante desarrollo y siempre nos estamos quedando atrasados, ¿no? A veces
No es un problema de no querer hacer cosas, sino que corre muchas veces más que nosotros, ¿no? También. Pero en todo ese ámbito hay que hacer un esfuerzo y, bueno, en la mesa, como decíamos antes, bueno, pues quiero saludar y agradecer la presencia de Cristina Rodríguez Porrero, directora, como sabéis, del CEAPAT, el Centro Estatal de Autonomía Personal. Gracias por estar aquí, Cristina. El CEAPAT, sabéis, dependiente del Inserso, pues tiene como misión contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores a través de la accesibilidad integral, productos, tecnologías de apoyo y diseño siempre pensado para todos. Y la verdad es que es una entidad que está haciendo una labor extraordinaria y tiene unos centros magníficos que recomiendo visitar. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. Por otro lado, gracias por estar aquí, Paco. Francisco Bañó, como sabéis, pues diputado, portavoz del PP en la Comisión Permanente de Políticas, y también por, bueno, pues muchísimas gracias por dedicarnos un rato de tu apretada agenda y por también poder comentar con nosotros pues en los ámbitos legislativos, cómo se tramitan estas actuaciones, cómo se encuentran, cuál es el ambiente, etcétera, etcétera, de todas estas pautas y demás. Como sabéis, Paco Bañó tiene un extensísimo currículum, es conocido, asesor del Grupo Popular en el Congreso en materia de discapacidad durante la 7ª legislatura, es asesor del CERMI, teniente alcalde, concejal delegado de movilidad, etcétera, 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 y además, pues buen amigo de muchos, y te agradezco bastante que estés también con nosotros en la mesa. Por otro lado, también agradecer una vez más la presencia también, como decíamos antes, estaba Pilar Villarino, directora ejecutivo del CERMI, y también Ana Sastre. Ana Sastre es delegada de Derechos Humanos, licenciada de Derecho por la Universidad Complutense, programas de educación ejecutiva, etcétera, 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 y es también una magnífica experta. Nos hemos encontrado en varios foros, siempre en el ámbito de la parte legislativa y en el ámbito de la defensa del derecho, pues de las personas en su globalidad, de todas, ¿no? Y dentro de ello, pues recordar pues que en este ámbito, pues el CERMI está llevando una actuación muy importante en la defensa y en el impulso, en este caso, de los derechos en general y en el ámbito legislativo en particular. Así que agradeceros también que pongáis vuestra voz y nos contéis, nos informéis y aprendamos de todo esto, ¿no? Y sin más, bueno, yo soy Juan Luis Quincoces, director general de la Fundación CENTAC. Agradeceros y empezamos. Y yo empezaría un poquito, si queréis, para abrir el fuego, diciendo, bueno, yo informándome desde hace ya un tiempo y todas estas cosas con el tema de la legislación y demás, la verdad es que tengo un cacao mental, ¿no? Tengo un cacao mental importante, ¿no? No soy doctor, no soy especialista, como muchos de vosotros, pero es que a la hora de repasar, de hecho nosotros hemos hecho hasta informes y trabajos, algún libro donde hablamos de una forma detenida de la legislación, y sin querer aburrir a la mesa ni a nadie, es que en cuanto a legislación específica, pues pues es que hay no sé cuántos, podría hablar del Real Decreto 1494-2007, de la Ley 56-2007, de la Ley 49-2007, de la Ley 51-2003, de la Ley 10... Bueno, es que hay como 15 o 20 leyes, reales decretos, reglamentos, amén, ya hablaremos también, del ámbito de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto está muy legislado, esto está muy bien, pero ¿cuál es la referencia real de la legislación en el ámbito de las tecnologías y la accesibilidad? A ver, Ana, por ejemplo. Gracias por contar conmigo para estar en esta jornada y, bueno, gracias por darme la palabra. Yo creo que es verdad que hay mucha legislación, pero yo creo que lo importante es partir de una premisa indispensable, y es que la accesibilidad en todos los ámbitos forma parte del derecho de no discriminación. Es decir, si no conseguimos que los productos, los servicios, en este caso las nuevas tecnologías, todo lo referente a la comunicación, sean accesibles, estamos excluyendo a un grupo muy importante de personas, que son las personas con discapacidad, y por lo tanto estamos discriminándolas. Y yo creo que eso debe ser lo que tengamos en mente cuando pensemos en accesibilidad. Y luego de ahí, pues, todo ese chorreo legislativo que se ha desarrollado para poner los límites o las pautas técnicas de cómo y qué cosas son accesibles, que de eso sabe mucho
Cristina. Yo partiría de ahí, de hecho, de la Constitución, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice pues precisamente eso, que las cosas para que incluyan o para que no sean discriminatorias contra las personas con discapacidad tienen que ser accesibles, ¿no? ¿Qué opinas, Cristina? Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias también por estar aquí. Es un grupo en el que te sientes cómoda, te sientes bien. Hemos peleado por muchas cosas aquí muchas veces juntos. Y bueno, yo creo que, a ver, que también tenemos que entender un poco el tema legislativo. No es un tema fácil, pero como decía Pilar también, yo creo que vamos a verlo también desde una parte positiva. Yo creo que cuando España ratificó la Convención ya tenía bastante trabajo hecho y eso se vio muy claramente. Participamos muy intensamente, muchas personas en la Convención, que estamos aquí, Pilar, Ana, nosotros. Y la verdad es que, por ejemplo, la LIONDAU, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que es una ley no suficientemente conocida, yo creo que fue una ley muy pionera para su tiempo. De hecho, cuando ya España ratificó la Convención, ya teníamos esta ley, como decir así, entre comillas, que se había adelantado bastante a lo que nos venía con la Convención. Y yo soy muy defensora de la LIONDAU con los problemas que tiene. Primero, el nombre es complicado, LIONDAU. Ya parece que tenemos, cuando hagamos leyes, yo siempre digo que me da mucha envidia la ADA, la American with Disabilities Act, porque es una ley que tiene 3 letras, que todo el mundo la conoce. Tenemos que tener un poco cuenta cuando legislamos de ser un poco más didácticos. Es decir, lo de LIONDAU ya parece que te está llevando a la complejidad que decías tú de lío. Pero esta ley tiene 2 cosas que casi nadie conoce. Una, vamos, por supuesto, Ana y Pilar, pero digo que en su valoración, ¿no? Por ejemplo, es la primera ley española que habla del diseño para todos. Este concepto tan fundamental en la accesibilidad TIC es la primera ley en el año 2003, que ya hace unos años, que es uno de sus principios fundamentales. Luego, otra cosa que tiene muy buena esta ley también, y que tampoco a lo mejor se ha valorado suficientemente, es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. A mí eso me parece que fue un avance impresionante, porque fijaros que antes, cuando una persona con discapacidad quería demandar, tenía que ser la persona con discapacidad la que justificara de alguna manera por qué estaba haciendo esa demanda y por qué, y tenía que, como si dijéramos, que presentar todos los papeles. Sin embargo, con la inversión de la carga de la prueba, si una persona con discapacidad dice que, por ejemplo, ha querido comunicarse con una administración y que la página web de esa administración no es accesible, con lo cual la está discriminando, es esa administración la que tiene que justificar y la que tiene que decir si es o no es accesible. Es decir, yo creo que esa ley, de alguna manera, nos adelantó trabajo para lo que luego nos iba a venir con la Convención, que creo que en este momento, y como decía Ana también, pues creo que es en este momento la pieza legislativa más importante, sobre todo por lo que decía Ana, por el concepto de cambio de derechos. Es decir, esto ya es una cuestión de derechos y vamos a ver cómo legislamos el sistema para poder disfrutar de estos derechos. Pero también, como decía Pilar, yo creo que tenemos que estar de alguna manera contentos de que parte del trabajo lo habíamos hecho con la LIONDAU y luego con los desarrollos de la LIONDAU, que han sido muy importantes. Y solo una cosa más. Mira, yo he participado en los desarrollos de la LIONDAU con mucha más gente. ¿Y sabéis lo que me da pena? El esfuerzo que se ha hecho de reunir a muchísimos ministerios para hacer unos reales decretos que yo creo que están francamente bien. Como nos podemos sentir orgullosos del desarrollo. Sin embargo, luego ya no nos hemos vuelto a reunir nunca más para ver cómo van las cosas. Es decir, ya para empezar, se pone muchísimo esfuerzo en hacer la ley, muchísimo, y muchísimos ministerios participan, muchísimas reuniones, discusiones. Una vez que se hace la ley, que para mí es cuando hay que empezar a trabajar de verdad, se acaban los trabajos.
ya está hecha la ley y entonces ya no hay más reuniones con esos ministerios que han desarrollado. Entonces, a mí me parece que en esa parte práctica del seguimiento de cómo van las cosas, de cómo lo veis en vuestro ministerio, qué está pasando con esto, sinceramente haría más falta. Y bueno, ya no sigo de momento. ¿Algo que añadir, Francisco? Bueno, en primer lugar, lo que todos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y yo voy a discrepar muy poco, al contrario, voy a estar muy de acuerdo en varias cosas de las que se han dicho, empezando por la más, la que parece más simple, pero que es verdad que le añade una complejidad a la situación, lo complejo de los acrónimos en la discapacidad. Desde los propios nombres de las asociaciones, que son unos acrónimos imposibles de aprender, imposibles, de lo más variado, de lo más raro, hasta las propias leyes. Y ya cuando no sabíamos lo de la LISMI, ya cuando habíamos familiarizado todo el mundo el nombre LISMI, aparece el Liondao. Bueno, entonces ya te vuelves loco. Efectivamente, yo creo que hay que simplificar y luego hay una... Yo he traído, antes de venir aquí, me procuré averiguar porque hacemos muchas leyes, pero es que muchas y sale una cantidad de reales decretos, pero muchas veces lo que hay que hacer, como se dice en el lenguaje taurino, parar, templar y mandar. Yo creo que es que por hacer leyes, efectivamente tenemos una legislación vanguardista en Europa. La Liondao fue una ley rompedora, era vamos, desde la LISMI no había ocurrido nada, desde el 82 al 2003 no había ocurrido nada y de repente lo queremos hacer todo. El problema es el desarrollo de esa Liondao. Bien, en cualquier caso yo, por simplificar mucho, por salirme un poco del contexto riguroso de la legislación, yo creo que hay dos conceptos que también se han barajado aquí, que influyen a la hora de legislar y sobre todo a la hora de aplicar la legislación. Hay dos conceptos fundamentales. Primero, una definición que yo utilizo mucho y es que la accesibilidad o la falta de accesibilidad en todos los ámbitos es una manera muy sutil de discriminar. Entonces hay que procurar esa accesibilidad, ese concepto tan amplio de entornos, productos, medios y servicios, o sea que ya la accesibilidad, antiguamente accesibilidad se asociaba a escaleras y ahí acababa la accesibilidad. Resulta que hemos llegado a los TIC, hemos llegado a la accesibilidad de una sutileza que dices, bueno, efectivamente, si no te dan accesibilidad a que puedas estudiar, no, jamás podrás desarrollar. Bien, el concepto es mucho más amplio. Segundo, otra cosa que ha dicho Cristina, el concepto de un diseño universal, o sea, la accesibilidad universal es igual a diseño para todos, en la medida en que asumamos que si hacemos cualquier cosa pensando en el más gravemente afectado, resolvemos el problema de todos, no hace falta hacer una ley específica para discapacitados. O sea, ya que se hace pensando en el que más dificultades tenga y solucionamos. Yo siempre utilizo un ejemplo muy gráfico. A mí me vino así, seguramente no será esta la historia real, pero el inventor del mando a distancia, fue una de las interpretaciones que se supone que es una persona que se plantea que no puede cada vez levantarse a apagar y encender o a cambiar, y entonces, bueno, se las ingenia para buscar un procedimiento que, sin moverse, pueda cambiar programas de televisión o lo que sea, o poner en marcha bueno, eso que se hace para una situación determinada, grave, difícil, y resulta que cuando se hace en plan industrial, en cantidades industriales, se abaratan costos, se abaratan los precios, y ¿quién no tiene en su casa hoy 15 o 16 mandos, desde el mando del no sé qué, el mando de la televisión, el mando de la radio, el mando del... ¿Quién no lo tiene? ¿Por qué? Pues una cosa que ya... Bien, pues entonces si pensamos en el más gravemente afectado, resolvemos la accesibilidad universal. Y al final, dos cosas que, insisto, se sale de la legislación. Quizá yo tenía que venir a hablar aquí de reales decretos, de leyes concretas, que hay un montón, pero yo prefiero hablar de conceptos que es lo que provoca que la legislación resuelva. Y es que hay dos conceptos para mí muy importantes, y es que hay que tratar de mentalizar socialmente. Ese es el objetivo fundamental que tenemos. Digo que tenemos todos los que estamos aquí y trabajamos en este campo, en el campo de la accesibilidad y de las personas con discapacidad en general. En la medida que la gente asume que hay una situación distinta, empieza a contar con ella, empieza a ocuparse y a preocuparse de ella y empiezan a mejorar las cosas. Eso en cuanto a conceptos. Y luego, otro concepto también, que desde el 2003 ya lo tenemos asumido, desde los políticos hasta la administración, pasando por todos, que es que
nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. O sea, yo lo que siempre cuento, una broma de que el señor que iba todo vendado y que te ha pasado, dice, porque traté de ayudar a pasar a un ciego de acera a acera. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Dices que, claro, no quería ir, la única forma que tuvo fue liarse a bastonazos conmigo, ¿no? O sea, vamos a hacer por el ciego lo que quiera el ciego que hagamos, hacer por mí lo que yo quiero, vamos a hacer por los discapacitados lo que quiera que hagamos, no vayamos a salvarles la vida si no quieren que les salvemos la vida. En ese sentido, creo que esos dos conceptos, conseguir una mentalización social y contar con las personas con discapacidad, eso facilita la legislación y las actividades de cualquier ámbito de la vida. Pilar, ¿quieres añadir algo sobre el tema? La verdad es que de momento todos son bondades porque estamos muy de acuerdo en estos aspectos, yo creo, porque efectivamente... Ana, adelante, si querías comentar algo, Pilar. Solo un segundo, y porque Sí. Ana es quien más sabe de estos temas legislativos. Yo insistiré en lo que ha dicho Ana, ya que la accesibilidad universal tiene que ser el derecho a accesibilidad universal, el presupuesto previo de los demás derechos, y a partir de ahí... Y después sí que es verdad que hemos avanzado mucho en la Liondao, el Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Hay que recordarlo también gracias pues, a toda la labor de participación, como decía Paco, del tejido asociativo, del CERMI, con el Ministerio en aquel momento para hacer esta ley. Faltaban luego complementos, por ejemplo, la Ley de Infracciones y Sanciones básica para que se pudiera cumplir, si no me equivoco, y luego determinados desarrollos siguen faltando aún. El decreto de bienes y servicios a disposición del público, que es básico, no está. Y en todo caso, yo vuelvo a lo que decía Ana, es que es un presupuesto esencial, ella lo ha dicho perfectamente. O sea que eso, y la toma de conciencia es básica para este tema. Gracias, Pilar. Ana. Sí, yo quisiera recalcar o incidir en un punto que ha mencionado Paco. Cuando las personas con discapacidad participan en la sociedad, las barreras no se crean, ¿no? Si hay una persona con discapacidad que participa haciendo normas, se va a acordar de que hay determinadas personas que tienen determinadas necesidades y, por lo tanto, va a hacer puertas para que pasen igual que otras personas, ¿no? Entonces, ese lema de nada sobre nosotros sin nosotros es básico, y además en realidad no se crearían obstáculos o sería excluyente si la participación fuera real. Y ahí yo creo que hay que enlazar con la importancia que tienen las TIC en cuanto a términos de participación en la vida social, política, cívica, etcétera. Lo hemos visto y estamos constantemente hablando pues, de lo que ha pasado últimamente con estas reacciones sociales que se han movilizado a través de las nuevas tecnologías con una rapidez inmediata. Bueno, pues acordemos que las personas con discapacidad también tienen quejas, también quieren participar ahí, y si esas redes sociales, por ejemplo, no son accesibles, no van a poder participar de eso que está pasando en la sociedad en la que ellos viven. Y eso, desde nuestro punto de vista, es injusto y es discriminatorio. Entonces, cuanto más accesible hagamos el entorno, más participación habrá, menos barreras habrá, pero es que ya, hablando en el ámbito de las TIC, pues se vuelve algo necesario, inminente desde ya. Las leyes, por ejemplo, bueno, y esto se dice en todos los objetivos de Riga, en los marcos de la Unión Europea, en los trabajos que ha hecho la Comisión sobre la accesibilidad, la velocidad con la que se desarrollan las nuevas tecnologías es impresionante. Y de hecho, nosotros, cuando hemos querido, por ejemplo, evaluar el cumplimiento de algunas pautas de accesibilidad, como son la accesibilidad de las páginas de Internet, nos encontrábamos con que el marco legislativo que había que cumplir era uno, y donde estaban los usuarios era otro, porque los usuarios los usuarios con discapacidad que tenían problemas, se las ingeniaban rápidamente para salvaguardar los obstáculos que estaban poniendo. Entonces, ahí incluso yo creo que la legislación en el ámbito de las TIC no puede ser tan lenta como es ahora. Es decir, tiene que ser mucho más ágil, tiene que haber mecanismos que respondan con más rapidez a los retos que pone las tecnologías y al rápido desarrollo, porque si no, siempre va a ir, la ley siempre va a ir muy por detrás, pero muy por detrás de la realidad de las nuevas tecnologías. Ahí quería preguntaros, has tocado el tema de las redes, es un tema importante. Efectivamente, las redes sociales, por ejemplo, es un ámbito en el cual
la falta de accesibilidad. El derecho a los servicios y al uso y a las prácticas y al ocio es universal. Sin embargo, ya cuando se hace obligado el uso de estas tecnologías para el ámbito diario, ya pasamos de un ámbito en el cual es un derecho también a un ámbito que aparte de derecho es una necesidad urgente, porque si a mí me obligan a tener un móvil para comunicarme, como me obligan a tener una cuenta corriente para pagar un montón de cosas, pues llega un momento que es mucho más urgente que esto de la accesibilidad está resuelto. Y estamos viendo que en ámbitos como las redes sociales, las nuevas generaciones ya no las utilizan, por lo menos como yo, sino las utilizan de una manera tan embebida en el día a día que los chicos ya no quedan en el parque, ¿no? Sino que se comunican y dicen dónde están y si quedan o no quedan, como comentabas tú, para ir a la manifestación o para ir al cine o para ir a donde sea. Y resulta que el que no está ahí o no puede acceder ya no es un problema de que no veo la película y pues me pondré a leer un libro, no, es un problema de que me quedo en la soledad, de que dejo de tener amigos, de que dejo de tener un entorno social, de que voy aislándome, y es un problema grave, ¿no? Entonces, efectivamente, pero ¿cómo actuamos en el ámbito? A mí se me ocurre con lo que comentabas antes, en el aspecto del diseño, alguna cosa que comentaré luego, pero en el ámbito de las redes sociales hay una ley, la Ley 26/2011, que obliga a hacer accesibles las redes sociales directamente. Hay una ley para cumplir eso, punto. Ahora, a partir de ahí dices, ahí hay una gran dificultad, ¿no?, de llevarla a cabo, pero hay una ley. Quiero recordar. Dice, para empezar hay un problema, ¿no? Dice, a las que facturen, creo que eran más de 1 millón de euros, me parece que dice la ley. Bien. Dice, bueno, y la que maneje 300 millones de usuarios pero no facture, eso no tiene nada. ¿Eso qué es, no? Dice, pues ya tenemos una primera laguna que habría que actualizar o modificar. Por otro lado, dices, ¿cómo garantizas un cumplimiento de una red o una entidad que no está en España? Que si me apuras no está ni en la Unión Europea. Dice, y en ese ámbito, ¿cómo haces para atajar determinadas cosas? Dice, no, es que no se puede. Dice, hombre, algo se podrá hacer, ¿no? Porque con otros ámbitos, el de los pederastas, el de no sé qué, el del terrorismo, el tal, cuando se quieren poner las pilas, las entidades y los estados se las ponen, ¿no? Aquí quizás no se las ponen porque no lo tienen en cuenta, porque no parece tan exigente, no lo sé. O sea, pero, ¿qué pensáis de esta parte? Porque, claro, ¿cómo se puede buscar una solución para este ámbito? Es complejo. Yo quería decir una cosa también. Sí. Independientemente de que la legislación, por supuesto, es absolutamente fundamental, también vemos que los mercados están evolucionando y que muchas empresas tecnológicas, muchos desarrolladores de sistemas, de software y de hardware, están empezando a ver que hay un mercado importante de personas con discapacidad y personas mayores que les interesa mantener. Es decir, hay muchísimas personas mayores que van a utilizar pues las redes sociales, que van a utilizar la tecnología. Entonces, además de tener que apretar más las tuercas legislativamente, también hay una fase interesante de que las empresas valoren el mercado que tienen si sus productos son accesibles. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, con Apple. Apple ha hecho un cambio impresionante hacia la accesibilidad. Y por una parte ha tenido que ver la American with Disabilities Act y los requerimientos, pero, y ahí podemos discutirlo, ha tenido casi más que ver el que han visto que hay un mercado, el que han visto que el voice-over les daba mucha, como si dijéramos también, mucha venta, mucha imagen. Ha habido también el valorar la propia empresa, que hacer algo accesible, que a diferencia de lo que venía Paco diciendo, las escaleras y todo eso, igual que cambiar unas escaleras es complicado, igual que cambiar patrimonio, pues hay que hacer obras. Verdaderamente la accesibilidad a las TIC es una cosa de diseño, o sea, es una cosa muchísimo menos costosa. Hay que darle al ingenio, hay que innovar, hay que pensar en otras posibilidades, pero verdaderamente es menos costoso. Entonces yo creo que
ayudando con la legislación, pero tenemos que hacer ver también a las empresas las posibilidades de mercado que tienen y las posibilidades de facilidad de uso para todas las personas, porque verdaderamente que tú en el móvil puedas elegir si lo quieres oír por voz, lo quieres oír son ventajas para todo el mundo. Entonces tenemos que hacer ver que la accesibilidad es una ventaja competitiva, es una ventaja de innovación y que además, haciendo eso, además cumple la ley. Y yo creo que es una parte que debemos de saber cómo compaginar, ¿no? Para no caer en lo que decía Paco de hacer leyes. Oye, ya, pero vamos a hacer leyes, pero vamos a ver qué está pasando en el mercado. Vamos a jugar también con el tema de apoyar al mercado para que valoren, para hacer ver de una manera más importante este tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí también se puede jugar, pero a ver qué opinamos, ¿eh? A ver qué opinamos. Yo creo que se han tocado temas esenciales. Es decir, por una parte, en cuanto a las redes sociales, esa enmienda que existe en la ley que has mencionado es una que peleó el CERMI, porque nos dimos cuenta de la exclusión que tenían las personas con discapacidad en esta herramienta tan importante ahora mismo. Y aquí nos chocamos de frente con la limitación legislativa. Es decir, con la legislación no lo vamos a arreglar todo. Lo ha mencionado Cristina, lo ha mencionado Paco, es necesaria la sensibilización. Sensibilizar para cumplir, es decir, que la gente se dé cuenta de que, y yo creo que eso en este ámbito va a ser mucho más efectivo, porque además ya no solamente por los porcentajes, es que estamos hablando de que muchas de las redes tienen base o sede social en países en los que España no puede imponer ninguna ley, con lo cual la legislación tiene un límite ahí importantísimo. Y hay otra cosa que ha tocado Cristina que me parece también esencial. Yo no creo que Apple pensara en las personas con discapacidad cuando diseñó, que es lo importante. Pensó en el diseño para todos, en el diseño universal. O sea, pensó que va a hacer las cosas muy sencillas y se dio cuenta que haciéndolas tan sencillas, pues claro, entramos todos. Y esa es la idea, ¿no? Hay una compañera que menciona siempre que el monomando, de los grifos monomando, se hicieron para personas con problemas en la mano y ahora nadie pone un grifo que no sea monomando en su casa. Entonces, si las empresas se dan cuenta de que pensando en el público menos cualificado, en el que peor ve, es que todos vamos a ir a utilizarlo porque va a ser más cómodo para todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un instinto empresarial que, además de que existe un mercado específico de personas con discapacidad para productos específicos, es que cuando pensamos las cosas para las personas con discapacidad van a ser utilizadas por todo el mundo y no hay. Simplemente quisiera hacer otra, y además aquí voy a hacer un poco de publicidad a una empresa que a mí me parece que lo está haciendo bien en ese sentido. Nosotros hacemos en el CERMI un observatorio de páginas web, ¿no? Cada 2 años hacemos un análisis de las páginas web que estando obligadas a cumplir, no cumplen. Y llevamos denunciadas 12 y no ha habido ninguna sanción. Esto es un problema. Pero de las que cumplen, muchas veces cuando hablamos y alertamos a las que no cumplen, que las alertamos previamente, nos dicen, bueno, es que, claro, primero es que es muy costoso, es que además de ser muy costoso, es que, claro, nosotros tenemos unos colores corporativos y nos hablan como si la accesibilidad fuera a degradar la calidad de la página, lo fuera a entorpecer. Y yo siempre les digo, mirar la de Iberdrola, que tiene un 85%, o tenía en la última revisión, porque esto cambia mucho, pero tenía un 85% de accesibilidad y es de lo más estética. Sí, o sea, es bonita, diseño. Es dinámica. Nadie diría, pero la gente piensa en accesibilidad como una cosa en blanco y negro, en letra Courier fea, sí. Y esto no es así, ¿no? Lo accesible no es feo, es al revés. Lo accesible es integrador, o sea, es inclusivo y es bonito, ¿no? Paco. Tengo ganas de corroborar cosas y de insistir. Y además que a mí me gusta descender al terreno de la persona de la calle, ¿no? Las metáforas son muy gráficas. Yo creo que son muy descriptivas y ilustran muy bien lo que muchas veces elevamos con grandes elocuencias. 2 cosas. Primero, estamos hablando. Primera manera si tú conciencias a la gente a la hora de cumplir
las leyes es más fácil, porque hay una concienciación, hay una especie de como asumir que tienes que cumplirlo, no porque te vayan a sancionar, sino porque... Y en ese sentido, dejadme que os cuente una anécdota que creo que es descriptiva, un poco como os decía, es una cosa que cuento, una de las que cuento yo, un amigo, que al cabo del tiempo de conocernos, me confiesa un día, dice, oye, yo cuando te conocí, era la primera persona que conocía en silla de ruedas, y cuando te vi y me planteé tu situación, dije, joder, yo si me quedase como Paco, yo preferiría morirme. Primera impresión. Ha pasado el tiempo, nos hemos hecho amigos, nos hemos familiarizado, y la última anécdota es que se hace una casita, un apartamento, y lo primero que piensa en el apartamento es las puertas, si son suficientemente anchas para que entre su amigo Paco, si hay escaleras para que entre su amigo Paco. Esta anécdota que se refiere a su amigo Paco, pero extenderla por lo que es darle difusión, haya mentalización social, conocimiento del medio. O sea, si tú te haces cargo de una situación de un señor que tiene un hijo paralítico cerebral, que le lleva al centro donde tal, tiene un aparcamiento, y ves cómo le saca, cómo le mete, cómo no sé qué, tal, probablemente cuando vuelvas a ver un sitio reservado para personas con discapacidad, no lo ocupes, porque te des cuenta, asumas que hay una necesidad, hay un problema. Por lo tanto, yo creo que no solo está en hacer leyes, sino en cumplirlas y en el desarrollo. Y hay una frase que todo el mundo conoce, y de Romanones, que echa la ley... o sea, tú haz la ley, yo haré el desarrollo, que es lo mismo que echa la ley, echa la trampa. Pero si tú asumes que eso debe ser así, lo cumples no porque lo diga la ley, sino porque parece que lo tienes asumido, lo entiendes, forma parte. Además, es que se ha citado se han citado una serie de casos, una serie de cosas que ilustran lo que estamos diciendo. O sea, lo del monomando. Es que el monomando, dice, si estuvo pensado a lo mejor, pero resuelve para todos, es más cómodo para todos. El diseño para todos produce más satisfacción, es más cómodo. El mando a distancia, los móviles, yo acabo hace poco tiempo que existe una cosa que tú dejas el mensaje por voz y al otro señor le aparece escrito. Eso no está pensado para eso. Seguro que no está pensado para eso. Ese desarrollo forma parte, me imagino, de alguna inquietud del colectivo de los sordos, pero qué cómodo es para todo el mundo. O sea, lo que estamos diciendo, ¿no? Y luego hay otra cosa que se ha dicho también, que también lo ilustro con un ejemplo, es que en la medida en que las empresas, bueno, aparte de la mentalización, pero en la medida que las empresas empiezan a entender que el sector, que son los 3.800.000 personas de muy distintas patologías, de muy distintos tipos de discapacidad, pero que son nichos de posibles clientes, se plantean trabajar pensando en ellos. Y vuelvo a otra historieta también que yo he vivido a lo largo de mis 40 años a bordo de una silla de ruedas. O sea, al principio viajar era una hazaña y además todo eran pegas, ¿no? Yo recuerdo, y además lo cito y todavía conservo algún pliego de descargos de alguna compañía aérea que cuando tú subías al avión te hacía firmar un pliego de descargos, porque si pasa algo, usted ya venía así, no le vamos a... De eso hemos pasado a que la Renfe ya te hace una bonificación por persona con discapacidad. O los fabricantes de vehículos, como saben que hay 900.000 personas con carnet de conducir especial, pues si tú presentas, aparte de lo que ya legislamos, el IVA reducido para personas con superreducido, para personas con movilidad reducida, pero aparte es que la empresa de coches, cualquiera de ellas, te hace un descuento por presentar tu certificado de minusvalía. Es decir, la SEAT a lo mejor te hace el 7, no sé, la Ford te hace el 5, el otro te hace el 10. O sea, es un parámetro de negocio. Es igual que el colectivo de taxistas, o sea, es otro sector más, otro nicho de clientes. Por lo tanto, si juntamos estas cosas, creo que eso da más eficacia. Es más eficaz, quiero decir, que la propia legislación, porque ahí tenemos la legislación del 2%, mira que estamos peleando desde todos los ámbitos, desde el legislativo, desde, bueno, por supuesto el sector, y el 2%, ¿cuánto es? El 2% del empleo de personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores. ¿Cuánto se cumple? El 32% creo que es, ¿no? Si no ha variado, no sé si tenéis más datos actualizados, es el 32% del nivel de cumplimiento. Luego está claro que la legislación sola no vale, y la LISMI viene desde el 82,
un 32% de cumplimiento, algo no está yendo bien. Pues es el nivel de mentalización, yo creo. Yo creo que, yo ahí soy un entusiasta y lo defiendo, y además lo digo siempre públicamente, la Fundación 11 ha hecho una labor fantástica, pero no solo porque se dedica a la accesibilidad y al empleo de discapacidad, que es muy importante, sino la sensación de normalidad que ha proyectado de la discapacidad en la sociedad. O sea, que ya no somos bichos raros, ya el que una persona con discapacidad acceda a cualquier ámbito de empleo, de trabajo, de desenvolverse en la vida, ya forma parte del medio. Y en la medida que forma parte del medio, ya no dejas de ser noticia. Yo cito mi ejemplo. Cuando yo llegué hace 8 años al Congreso de los Diputados, los cuellos crujían. Los cuellos crujían. ¿Este qué hace aquí? Claro, es que era el raro, era el distinto, el diferente, y no estaban familiarizados. Y no había ocurrido nunca, y no se planteaba nada. Hoy en día ya nadie me hace caso, en el buen sentido. En el buen sentido. Yo creo que es donde hay que ir a la mentalización. Por la vía mentalización vamos a conseguir más que por la vía hasta la última ley para mí muy importante que hicimos, que fue la de infracciones y sanciones, que yo colaboré en ella, pero hasta esa se deja de cumplir muchas veces. Bueno, en cualquier momento podéis intervenir cualquiera. Cuando dejéis de hablar, apagáis el micro. Y bueno, recordaros que lo estamos haciendo muy bien, pero en la medida de lo posible hablar claro y fuerte para que las compañeras también de lengua de signos y la estenotipia y demás pues puedan hacer su labor más fácil. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, con todo esto. De hecho, un discurso propio mío es el que estáis haciendo, de que es importante que las cosas se hagan por amor, ¿no?, y no por violación, pero claro, también es necesario impulsar a veces los ámbitos o acompañarlos, ¿no?, de una normativa, una reglamentación que además se cumpla, ¿no?, que se debiera cumplir. Efectivamente, se elaboró una reglamentación, una legislación sobre sanciones que pues yo desconozco si se ha usado alguna vez hasta su ámbito final. Creo que no se ha usado nunca hasta ahora, por lo menos en el principio para el que estaba. Respecto al tema de esa concienciación, hay un apartado importante que lo ha señalado Cristina antes, a mí me parece muy importante, que está recogido legalmente en la ley, que es el tema del diseño para todos, ¿no? Esto es un ámbito, parece que es una especie de frase hecha, muy bonita, ¿no?, del marco de la accesibilidad y la tecnología y tal, pero es que textualmente se pone como principio legal para que se haga así el diseño, la fabricación y la producción y todo ese contexto. Claro, es tan amplia el planteamiento pues que se deja al final en manos de los que diseñan y producen y tal. Pero creo que es que no ha llegado a esa concienciación, y estoy de acuerdo también con lo que estáis comentando, no ha llegado a esa cultura de que eso es una obligación, que esto no es una cuestión de ánimo personal, ¿no?, sino que es que dice textualmente, dice, diseño para todos, 2 puntos. La actividad por la que se concibe o proyecta desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos, herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible. Bueno, que no te está diciendo cómo lo tienes que hacer, pero te está diciendo muy claro cuáles son los principios. Y esto pues es el artículo 2, apartado D, de la Ley 51/2003, del 2 de diciembre, que todos conocemos. Es que es una ley. Entonces yo efectivamente creo que quizás también en la línea de lo que estamos hablando hace un poco falta de palo y zanahoria, ¿no?, también de informar, de explicar, de apoyar, de ayudar a que esto se conozca y demás, pero también de vez en cuando a que sepan que ese camino de amor es el único que hay, porque es que el otro es palo y tiene que haber algún palo en alguna ocasión. ¿O qué creéis? ¿Que esto es imposible que los haya? Ana, por favor, que creo que vosotros sois los que habéis presentado. Adelante, Pilar, muchas gracias. Vosotros habéis estado presentando distintos recursos, creo que habéis presentado por lo menos 12 que recuerde, y a la fecha de las 12, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues, a ver, por partes. Yo creo que a ver, nosotros creemos firmemente que, y por eso hemos impulsado que en las leyes se establezcan estas obligaciones de cumplir determinados requisitos. Esa definición de diseño universal que tú has dado luego se materializa en reales decretos, en reglamentos que concretan qué es accesible, qué no es accesible, qué es de diseño universal y qué no lo es. Yo quisiera, para aquellos que son defensores a ultranza de los mercados y que son
quienes mejor se regulan. Yo quisiera recordar una cosa, y es que el perfil de la persona con discapacidad ha cambiado mucho. Es decir, ha cambiado mucho también porque hemos estado ahí obligando a esto, ¿no? Pero ahora ya, desde hace mucho tiempo, no ahora ya, pero desde que le crujían los cuellos a los compañeros de Paco, ya son personas que trabajan, personas con poder adquisitivo, que, bueno, yo creo que los mayores consumidores de móviles deben ser las personas ciegas, o sea, estoy prácticamente convencida. Las personas sordas con la herramienta que supone con los SMS, o sea, es decir, son consumidores potenciales y hasta ahora el mercado que se dedica a otra cosa, pues no, bueno, otra cosa, pero no había reparado en esto, y quien cae como Apple en ese esquema de diseño para todos triunfa porque es así. Entonces esto para los mercados. En cuanto a las obligaciones, yo creo que ese es un mensaje interesantísimo, la verdad. En cuanto al tema del cumplimiento, pues sí, nosotros la verdad en ese sentido no estamos muy contentos con lo que está sucediendo, porque hemos utilizado, yo creo que las leyes, o sea, los plazos en los que se obligaba a cumplir la accesibilidad eran muy largos, muy amplios, plazos que personalmente creo que en algunos casos no había justificación para que fueran tan largos, ¿no? Entonces, sí ha habido tiempo suficiente para que se cumpla. Es más, yo quiero hacer referencia a algún estudio en el que ha participado además el CENTAC, en el que, por ejemplo, sabemos que diseños de páginas web de administraciones públicas que se crean accesibles, cuando se estudian a los 3 años son menos accesibles que cuando se diseñaron. O sea que esto es grave, y yo, como siempre menciono, la obligación para que, por ejemplo, me refiero solamente a la accesibilidad de las páginas web porque es la que ha entrado en vigor desde el 1 de enero de 2009, por no decir desde el 31 de diciembre del 2008, pero desde el 1 del 2009 hay una obligación para hacer las páginas web accesibles, y es una cosa muy dinámica, ¿no? Esa ley creo que se aprueba en el 2007. Es decir, del 2007 al 2009 hay 3 años que yo creo que prácticamente todas las empresas que están obligadas han revisado su página web. Seguro, prácticamente diría que ninguna se ha escapado de revisar, porque estamos hablando de grandes empresas y de administraciones públicas. Y resulta que en el 2008, la mayoría, en el 2009, cuando tenían la obligación de cumplir, no cumplían. Es decir, no ha habido una previsión, y no cuesta dinero hacer una página web accesible. Cuesta saber y querer, simplemente. Bueno, puede costar una pequeña inversión, que es formar a la persona que está diseñando. Pero es que luego, además, se crean páginas web accesibles, se revisan a los años y son menos accesibles porque los contenidos que se han ido subiendo ya no tienen accesibilidad. A ver, esto para nosotros es muy triste, es lamentable, porque es una falta de compromiso. Una falta de compromiso, de cumplimiento de las leyes y de querer realmente hacer las cosas para todos, tal y como se obliga. Nosotros en ese ámbito, como reacción a todo eso, y siendo pacientes y no queriendo entrar en polémica, sino queriendo simplemente que haya una llamada de atención para que esto se cumpla, pues utilizamos la Ley de Infracciones y Sanciones de la LIONDAO, para que establece un mecanismo de sanción a aquellas que no cumplan con las obligaciones legales que tienen. Bueno, pues desde que existe esta obligación, dejamos un plazo razonable, hicimos la valoración, hablamos con mandamos una carta a las empresas que no cumplían, nos respondían, y bueno, el día que sale la nota de prensa diciendo que hemos denunciado, nos llaman todas, una detrás de otra. Yo no hago más que recibir llamadas de ¡ay, nos han denunciado! Y hay una preocupación, una llamada de atención, vamos a cumplir, y luego, bueno, pues hay algunas que reaccionan, hay algunas que no. Pero esas sanciones que están previstas, pues que nosotros tengamos conocimiento, no se ha sancionado, no se ha ejecutado ninguna. Es más, lo que ha pasado es que los procedimientos no se han llevado a cabo, es decir, no ha llegado ni siquiera el proceso de sanción. Algunas tenemos informes de que no se consideran, pero yo sinceramente creo que las razones por la cual nos está aplicando esa ley de infracciones pues no son justificables, no, porque nos dan no, es que hay un problema competencial, administraciones estatales con autonómicas, no, es que esa página solo la ven los vecinos de
de no sé dónde, de Pozuelo, pues no, las páginas web son internacionales y yo entiendo que tiene que ser. Entonces, bueno, hay ahí todavía yo creo que una falta de compromiso de la administración, de los gobiernos, para decir, bueno, esto se tiene que hacer, es una norma tan importante como las de Hacienda o las de Seguridad Social, que tienen sanción inmediata, y como es así, o sea, yo recientemente estaba en Túnez y allí hay mucha legislación muy bonita, prácticamente tan bonita como la nuestra, y no hay cumplimiento. Y hablando, pues nosotros tenemos los mismos problemas en otro nivel, hablando con ellos, y les decía, bueno, pero ¿vuestro problema es que no se cumple ninguna ley o solamente la discapacidad, que es el nuestro? ¿No? Porque ahí se denota, pues eso, una falta de compromiso, y eso es triste, porque sabemos hacerlo, existen los medios porque existen los procesos, y no hay ese cumplimiento, con lo cual yo creo que esto es grave y que tiene que haber una alarma social, no sé. Cristina. Sí, mira, yo un poco siguiendo lo que decía Ana, hemos hablado de los mercados, hemos hablado de Apple, pero también tenemos que hablar de la administración. Yo creo que la administración juega un papel ejemplarizante también, impresionante, y la verdad que a veces las cosas podrían estar mejor respecto al papel que tiene la administración en temas de accesibilidad, ¿no? Yo tenía el informe de la Oficina Permanente Especializada, que sabéis que se crea también con el fin de recoger quejas y de valorar también pues cómo están las situaciones. Y una de las, o sea, en el informe del 2010, el número de expedientes relacionados con las administraciones públicas, o sea, las quejas, es el mayor, es el que tiene mayor número frente a otros, ¿no? Frente a transportes o frente a espacios públicos. Entonces, eso quiere decir que a veces la administración, como decía Ana, pues no está cumpliendo como debe su papel, ¿no? Y ahí hay dos temas que a mí me parecen interesantes. Primero, no podemos decir que no sabemos cómo hacerlo, porque verdaderamente hay normas, o sea, para hacer páginas web accesibles está la WAI traducida a todos los idiomas, está en este momento se acaba de aprobar una norma técnica de cómo debe ser la accesibilidad web actualizada, o sea, que te quiero decir, el conocimiento está. Y luego decía Ana que muchas excusas son, bueno, es que esto cuesta dinero o esto es complicado. Verdaderamente, que yo sepa, la mayoría de las administraciones lo que hacen es contratar las páginas web a otra empresa, con lo cual, si en esa contratación, y pasamos al tema de contratación, si en esa contratación se exige y se revisa posteriormente el tema de accesibilidad, es que el coste es cero. O sea, porque a una administración que va a pedir a una empresa que le haga una página web, si en el contrato exige que esa página web tiene que ser plenamente accesible, la empresa tiene que cumplir esos criterios, y si no, pues esa empresa pierde el concurso. Muchísimos avances en Europa se han dado porque la administración ha exigido cosas. Hay un tema, por ejemplo, de centralitas accesibles, que fue una exigencia de la administración, y a partir de ahí las empresas se ponen y lo desarrollan. No nos damos cuenta suficientemente del papel que tenemos como administración para hacer que la accesibilidad sea una realidad. Y al hablar de mercados, que me parece, he sido la primera que he hablado yo de mercados, pero me parece también que la administración no puede ver esto como un lío, como una complicación. Siempre que, es que eso es complicadísimo, es como una frase hecha y ya nos quedamos todos tranquilos, pero ¿cómo va a ser complicadísimo? Yo quería poner el ejemplo, y me vais a permitir, de la empresa que está haciendo el streaming. Es un ejemplo de cómo ha ido consiguiendo cada vez más ser accesibles, y también lo ha conseguido, y lo voy a decir con su permiso, porque CENTAC y CEAPAT les hemos ido pidiendo criterios de accesibilidad, con lo cual ha sido una buena conjunción. Nosotros hemos ido pidiendo accesibilidad, la empresa ha ido innovando. En ese sentido, yo creo que esa unión administración-empresa trabajando juntos para que haya una mayor accesibilidad tiene que ser un potencial enorme. La administración puede exigir, porque lo va a pagar, porque no nos hacen nada gratis, ni páginas web. Entonces, si nosotros ponemos criterios de exigencia
La empresa perfectamente lo hace, porque tenemos unas empresas en España innovadoras, flexibles, buenísimas, que si no tienen conocimiento lo buscan, que, bueno, que es impresionante la flexibilidad y las ganas de hacer cosas que tienen. Eso tendría que ser un bombazo impresionante. Administración exigiendo, empresa buscando innovación. Verdaderamente tendríamos que estar muy, 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 muy bien. Y pasamos al tema que también es interesantísimo de primero, las normas técnicas, de cómo la legislación se puede apoyar en normativa técnica que hay. La accesibilidad a las páginas web tiene su norma técnica, la audiodescripción en televisión tiene norma técnica, que ha servido para muchísimas cosas. Nosotros hemos participado muchísimo también en toda la norma de cómo debe ser el subtitulado, que al principio era un lío porque cada cadena subtitulaba de una manera. Entonces, pues el personaje principal en una cadena estaba en rojo, en otro en azul, total que era un lío. Al final consigues que ese lío se establezca bien. Las empresas están encantadas porque ya saben cómo lo tienen que hacer. Pues venga, fantástico, a por ello, ¿no? Y luego la exigencia. La administración exige poquísima accesibilidad en sus concursos. Poquísima accesibilidad. Y eso es un problema porque verdaderamente lo voy a decir de la manera más brusca que tengo. Pero si la Administración no exige accesibilidad en los concursos públicos y cuando ella contrata un servicio, está financiando la discriminación. Y financiar la discriminación ya es lo último que podemos hacer. O sea, una cosa es que no cumplamos la ley y otra es que financiemos la discriminación. Eso ya es como que no, vamos, como que imposible. Un segundito, Ana. Al amparo de esto que estás comentando, quería comentar dos cosillas rápidas. Una es, efectivamente, el tema de la accesibilidad es una carrera. O sea, esto siempre vamos consiguiendo que sea accesible para más personas, pero siempre hay personas que nos cuesta llegar todavía a ellas y, pues como bien dices, estamos intentando en el tema del streaming, pues cada vez llegar a más personas, todavía tenemos algunos defectos, fundamentalmente con lo que significa Flash, que además nos lo dicen los seguidores y que agradecemos además a las redes que cada vez nos siguen más en este ámbito. Ahí tenemos que señalar, por ejemplo, directamente a Adobe las complicaciones que están poniendo a todo lo que es accesibilidad en el espacio en general también lo quiero señalar. Nos llega desde muchos ámbitos la dificultad que hay para integrar distintas aplicaciones estándar que hay en ello y es una de las complicaciones que tenemos, que no podemos modificarlas. Pero efectivamente el esfuerzo va a seguir hasta que resolvamos en la mejor medida que el streaming llegue a todos. La segunda es que respecto al tema de las licitaciones, completamente de acuerdo contigo. Me parece tremendo que en un ámbito como es el de la contratación pública, y ahí quiero plantear dos actuaciones que CENTAC, la Fundación CENTAC, estamos impulsando. Al lado también del CERMI, que está llevando lo que planteamos nosotros y otras muchas actuaciones desde un ámbito más global, más general. Pero en el ámbito tecnológico nosotros proponemos dos aspectos importantes y es en las licitaciones, concretamente en tecnología, por lo menos, que en el ámbito de las compras públicas se plantee en la oferta técnica entre los criterios para conceder ese concurso a la parte que corresponda, pues por lo menos ceder una serie de puntos para que se valoren y se evalúen en la decisión final de compra basándose en la mejora de accesibilidad que implica la implementación del servicio o hardware o mixto o horas, lo que sea que se compre. Es decir, yo compro esto y dime qué mejoras de accesibilidad propones en el ámbito de esta implementación. Esto no le cuesta más a la Administración Pública y además generamos una mejora, seguro, en la accesibilidad en algún ámbito y, en tercer lugar, algo muy importante que hemos estado hablando aquí varias veces y es esa concienciación, ese conocimiento desde el mundo empresarial de que hay unas necesidades de accesibilidad que son fundamentales y aquí pues estamos tocando una parte que es el core del negocio de ellos, ¿no? Dice, bueno, si para vender tengo que pensar qué mejoras de accesibilidad
planteo, pues las voy a pensar y las voy a plantear, ¿no? Y el segundo planteamiento es también en el ámbito de las licitaciones. Todo esto está recogido en las leyes, lo ha peleado el CERMI, lo han peleado tal. Es decir, que estas cuestiones no son actuaciones únicamente a veces individuales, sino que de una manera u otra están más o menos recogidas en distintas legislaciones, pero creo que son dos ámbitos muy concretos, el primero que decía y este segundo, de que se entregue la documentación, además de en un formato pues de memoria, trabajada, etcétera, también se entregue en un formato accesible, ¿no? Que debiera ser así, pero que no lo es. Entonces, y si no se entrega de forma accesible, pues simplemente la Administración rechaza ese sobre o rechaza esa documentación. Ya es un pasa o no pasa y punto, no va más. Lo otro además puntúa, ¿no? Entonces yo creo que son dos actuaciones muy sencillas, sin coste, que depende de las personas y de los gobiernos y del que esté legislando, y luego creo que hay que perseguirlos y hay que cumplirlo. En este caso no se requiere sanción, sino simplemente no se admite el concurso y es muy rápida la decisión, ¿no? Está Paco con nosotros, que impulsa en la parte legislativa todas estas cuestiones, y bueno, pues le queremos hacer llegar una propuesta en este sentido muy concreta en las próximas semanas, y bueno, pues nos gustaría que en la medida de lo posible pues tanto su grupo como otros pues lo apoyaran y demás. También comentar que en la parte del subtitulado, que se ha tocado muy levemente, hay una parte de la Ley de Comunicación Audiovisual que creo que también es importante retocarla, porque hay varios aspectos ahí que están ya algunos un poco alejados de la realidad. Ayer tuvimos un taller experto sobre el tema subtitulado y televisión digital, y es que viene un tsunami, ¿no? El tsunami es que un ámbito tan importante como el de la televisión, la televisión, si hay algo más popular y común en una casa que la televisión, y sabiendo que la televisión es una ventana de conocimiento, es una ventana de ocio, es una ventana de cultura, hay una serie de actuaciones, se conoce lo de los TDTs accesibles, se conoce qué tal, pero es que de pronto ahora viene un ámbito que es el de la televisión por Internet, ¿no? Que ya empieza a ofrecerse las smart televisiones, la televisión a la carta, la televisión por Internet, y esto, como todas estas cosas, nos va llegando el ruido, no sabemos muy bien de qué va, pero un día cuando vas a comprar la televisión solo es de ese tipo, ¿no? Era un buen día, no subimos cuando dejaron de ser las pantallas gordas y pasaron a ser pantallas planas, y ya todo el mundo se compra pantallas planas, ¿no? Pues ese tsunami viene también, pero amparado con el Internet. Y es que estamos en un escenario absolutamente nuevo, donde con las dificultades que estábamos comentando antes de legislar en ese ámbito, pues se va a ir toda al garete, entre comillas, toda la legislación que tenemos conseguida con muchísimo esfuerzo para poder hacer accesible en algún modo lo que tenemos actualmente, para pasar ahora a tener un extraño en casa que nos va a entrar de mil maneras, por mil canales. Y con qué legislación, ¿no? Entonces, en el ámbito este también yo creo que hay que ponerse las pilas, porque estamos ahora mismo en un ámbito tal. Y perdona, le quito la palabra casi antes a Ana Cristina y luego, si te parece. Muchísimas gracias. No, simplemente reforzar lo que ha mencionado Cristina, ¿no? Y que puede ser extremo, pero yo creo que a las cosas hay que llamarlas como son. Y efectivamente, la contratación pública es una herramienta esencial. Las propuestas del CENTAC van totalmente en línea con lo que todos los que estamos aquí queremos, ¿no? Y es que es así, o sea, se financia la discriminación, o cuando menos la exclusión, ¿no? Excluís a una parte. Yo simplemente quisiera decir que hace, pues a lo mejor 15 años, una cosa así, yo tuve una reunión coincidí en una jornada internacional con la responsable, con la CEO de una multinacional de software muy importante, y ella me hablaba de la accesibilidad con una accesibilidad, pero impresionante, y era una persona que estaba en lo más alto, es decir, no era la responsable del departamento de accesibilidad, y bueno, lo conocía, lo hablaba, quedamos en trabajar, pero había que ella era la responsable en Estados Unidos, y me pasó el contacto, nos pasó el contacto del responsable en Europa, y el de Europa no sabía de lo que le estábamos hablando. Y no sabía de lo que le estábamos hablando porque la diferencia fundamental era que aquella, la responsable de Estados Unidos, sentía la obligación de la administración no para puntuar, sino para comprar software accesible.
Y como para presentarse a los concursos públicos y vender a la administración americana tenía que hacer sus productos accesibles, lo conocía al dedillo porque formaba parte de su estrategia empresarial. Y el de aquí no sabía nada de lo que le estábamos hablando. Es decir, el poder de la administración pública como principal comprador de servicios, de productos y servicios es vamos, inmenso, ¿no? Y yo creo que hay que aprovecharlo y sobre todo no financiar. Y lo de los temas, yo de verdad que a mí me parece a veces que las empresas, bueno, pues son listas, son muy listas, no te digo que no, que el mercado funcione, pero hay veces que son lentas o miopes. Es decir, por ejemplo, Flash no es compatible con todos los dispositivos. Yo soy usuaria de Apple, tengo el iPad y no es, vamos, es verdad que soy usuaria de Apple a nivel usuario, es decir, probablemente hay alguno que sepa el programa para que sea. Yo muchas veces voy a ver una página o voy a hacer una compra o consultar algo para consumir a través de mi iPad y Flash no se puede poner Flash. Cuadro en blanco con una cruz. Estos señores de Flash, pues no sé a qué esperan para hacer esto accesible o realmente que haya... Hombre, es un tema también entre Apple y ellos y tal, cada uno tiene sus ámbitos y sus guerras, pero sí es cierto, como comentas, que al final pero, el bueno, problema... La empresa que hace una página de Internet y que el diseñador ahora mismo le dice, mira, yo te voy a poner esto en Flash, pues debería decir no, porque hay una parte importantísima de consumidores, bueno, también depende de lo que venda, ¿no? Pero yo creo que de consumidores con un poder adquisitivo alto que no van a poder, o sea, se van a... De acuerdo. Con lo cual. Paco. Sí, yo que soy de libre mercado, yo creo en el mercado, efectivamente, y creo que el mercado es muy listo y se autorregula y tiene sus... pero también entiendo, y no es que lo entiendo, es que lo potencio, lo admiro, porque la labor del Estado es compensar situaciones que aparentemente no son... O sea, yo pido que para las personas con discapacidad se les ayude a ponerse en la línea de salida. El problema de las personas con discapacidad es que no llegan, no compiten en igualdad de condiciones porque cuando empieza la carrera ellos están mucho más atrás. Yo digo que el Estado tiene la obligación de ponerles o ponernos en la línea de salida en igualdad de condiciones. Y todo lo desconocido, y es que quizás mi caballo de batalla. Yo parece que estoy aquí hoy más como discapacitado que como legislador, pero es que, como digo siempre, mi primera bandera es la discapacidad. O sea, ser diputado se cura y ser parapléjico no, siempre lo digo. Por lo tanto, mi primera bandera es la discapacidad y sin querer me pongo más el traje de la discapacidad. Y yo creo que el problema es conocimiento, el problema es información. El mercado es muy listo, pero muchas veces es muy listo de inmediato, a corto plazo, no tiene capacidad de visión más allá. Y yo recuerdo contratar a gente con discapacidad hasta los años 80 era un riesgo que corrían las empresas, no se atrevían. Yo que he sido un permanente demandante de mejora de empleo, sé lo difícil que es que te den cancha, no que te empleen, sino que te den cancha. Yo que he estado en los dos lados de la mesa, yo decía, oiga, mire usted, yo sé que usted corre un riesgo contratando a una persona con discapacidad, pero pruébelo, no se comprometa. Si quieres te hacemos una pequeña trampa, metimos unos días no me da de alta, no, pero mira a ver si solamente me afectan las piernas, en mi caso, o tengo capacidad de hacer algo. Además es que también frase que utilizo mucho, es que nadie vale para todos y todos tienen la habilidad para algo, todos valemos para hacer algo. El asunto es buscar el roto para el descosido, pero dennos cancha. Entonces, al mercado hay que es muy listo, hay que compensarle un poco el Estado. O sea, el Estado tiene la obligación de tener la sensibilidad que no tiene el mercado y de ponernos en igualdad de condiciones. Una vez nos pongamos en igualdad de condiciones, a competir como el resto. Yo creo que no tenemos que tener tampoco ninguna situación de privilegio, pero sí de compensar la diferencia. Y yo creo que de aquí, yo estoy sacando en claro que hay que incidir en lo fácil, pero que muchas veces lo fácil no se lleva a cabo. Y es que en la contratación. Pero la contratación a través de la mentalización, no a través de la legislación, que también. O sea, habrá que exigir cuando uno licite que sea accesible, habrá que exigirlo y que se le sancione si no se le hace. Pero si uno lo hace por convicción y lo hace pensando en el ejemplo del monomando, yo creo que lo hará con más interés. O sea,
insisto, lo de la evolución del transporte. El transporte ya formamos parte como unos clientes más, por lo tanto ya interesa contar con nosotros, y hay veces que, hombre, resulta que hay veces que yo viaje en avión a lo mejor más caro que viajes tú, porque a mí me tienen que ayudar con las sillitas estrecha y tal. Sí, pero también es verdad que estamos hoy en día, por el tipo de sensibilización que hay en la sociedad, hay un concepto que está en boga, que además hay que potenciarlo y desarrollarlo más, que es el de la responsabilidad social corporativa. Vamos a poner en valor, vamos a aplaudir, vamos a decir, mira qué bien, vamos a hacer una propaganda de los que trabajan bien, porque eso sirve de estímulo también. Y eso en el fondo es una retroalimentación, es propaganda que a su vez te sirve para el objetivo de una empresa mercantil, que es mejorar su ganar dinero. Pero es que todo vale, si tú lo haces bien, hombre, vamos a aplaudírtelo. Aunque sea de esa manera, vamos a utilizar eso. Yo creo que va por todas las partes, por todos los lados, ¿no? Pero también por eso. Por la parte de la mentalización, creo, de las buenas prácticas, creo que no sé, hay que desarrollar la imaginación en el sentido para que se lleve a cabo con más... En ese ámbito, la parte de la docencia es muy importante, y del conocimiento desde la base, y de la cultura desde la base, etcétera. No me voy a ir al ámbito educativo ya de un instituto. A nivel jurídico, ¿en la docencia del sector jurídico se contempla la accesibilidad como un derecho en el sentido pleno, global, transversal de todos los ámbitos, o eso? No hay, a ver, hay una obligación genérica en la Convención, ¿no?, de que los operadores jurídicos tienen que estar sensibilizados y conocer los derechos, la Convención, ¿no?, que es la que marca como otra dimensión. Hasta ahora nosotros lo hemos estado exigiendo, no existe un principio, una obligación genérica, o no se contempla en genérico en el acceso a la justicia la accesibilidad. No. De hecho, las personas con discapacidad hoy por hoy están excluidas de ser jurado cuando son sordos, ciegos, etcétera, porque la Administración de Justicia no es consciente que existen herramientas o elementos que pueden no compensar, sino hacer salida, como decía, está en la línea de salida. Hacer que, porque yo quiero recordar una cosa que ha dicho Paco, no es mentira que te cueste más dinero volar a ti en avión que a otro. Sí, yo quiero decir, te cuesta más dinero porque cuando diseñaron el avión, lo diseñaron pensando en personas que pueden caminar y... No, pero ese es... Sí. No, pero en el TIC menos, ¿eh? Sí. O sea, que cuando se diseña pensando en todo el mundo, pues en la accesibilidad igual, no cuesta más. Incluyes. Entonces, sí es necesario que haya... Bueno, yo creo que en general nuestro sistema de la Administración de Justicia tiene un problema de no estar muy actualizado en nuevas tecnologías. O sea, todavía sabemos que los registros no funcionan, las comunicaciones como en la empresa privada o en otras administraciones. Yo creo que en esta renovación que se debe hacer inmediata de puesta al día de la Administración de Justicia respecto a las nuevas tecnologías, se tiene que contemplar la accesibilidad sí o sí. Es decir, tiene que ser una obligación, y desde luego desde aquí me gustaría hacer una llamada de atención. Y yo quiero remarcar, lo ha dicho Cristina, que yo creo que es importantísimo. Mientras que para las empresas puede ser o no una cuestión de estrategia empresarial o de mejor enfoque, para la Administración es una obligación. Es decir, la Administración, los que gobiernan, tienen ciudadanos con diversas necesidades, y todos son ciudadanos. Y no pueden decir, pues me dedico a hacer Administración de Justicia solo para los que ven o para los que oyen o para los que caminan sin necesidad de una silla de ruedas. Es que tiene que hacerlo para todos, y por eso ahí ya no hablamos de otra cosa, nada más que de obligación y responsabilidad. Ahí el tema del si quieres, solamente una... No, que digo que yo, que soy optimista, y en esta época yo creo que todos los que somos optimistas tenemos la obligación de salir a la palestra y empujar y transmitir optimismo, porque la situación lo requiere y lo merece, que en cuanto a la justicia, precisamente
Ana y yo pertenecemos a un foro donde yo veo con optimismo, me estimula ver que empieza a haber un grado de voluntad de concienciarse y de mejorar la situación. O sea, cosa que los que hemos pasado tanta hambre, ahora cuando nos dan un bocadillo, como es esto, no es que nos ponen un restaurante de lujo, pero nos dan un bocadillo, estamos tan contentos, aunque sea de chope, ¿no? Quiero decirte que vamos por buen camino y en ese sentido quería destacarlo, ¿no? El Foro Justicia y Discapacidad es un ámbito que a mí me estimula ver que hay gente, hay profesionales que con ganas de mejorar, que no es la norma, tiene razón Ana, que hay mucho que hacer y no saben que existen unos medios a lo mejor y hay que pero en ese sentido yo creo que vamos por el buen camino. No estamos en el mejor de los mundos, pero vamos camino de ello. Ahí quería comentar. Quería decir otra cosita también, sí, pero adelante, no, que hemos hablado poco de Europa, yo creo, y ya que estamos bastante machacados con el euro y que tenemos que ser optimistas, pero ya que cuando se ponen límites a las cosas y te obligan a hacer cosas y te obligan a que los mercados sean de una manera, Europa está trabajando también mucho en el tema de contratación pública y de accesibilidad a contratos públicos. Entonces, hay una serie de mandatos europeos sobre accesibilidad en contratos públicos. Yo creo que ahí también hay un papel de Europa, de igual que se pone muy exigente con el mercado del euro, que se ponga muy exigente también con el tema de las compras públicas europeas, porque ahí sí que hay un potencial de mercado impresionante. ¿Y sabéis lo que pasa? Que antes se me ha olvidado comentarlo. Hay empresas que hacen sus productos accesibles porque Estados Unidos se los exige y esa misma empresa los hace no accesibles para Europa porque Europa no se lo exige. Pues eso es lo que yo te decía. Eso ya es de verdad, o sea, ahí ya algo falla. Entonces yo creo que es un poco volver, ¿no?, al papel de la exigencia de la administración en criterios de accesibilidad, trabajando conjuntamente con las empresas para hacer cosas mejores para todas las personas. Yo creo que ese es el objetivo. En el mismo ámbito, ayer en el tema de la televisión digital se comentaba que había operadores que hacían accesible su titulado, etcétera, adecuadamente, con audiodescripción también, determinados contenidos, y resulta que están siendo accesibles cuando pasaban a través de ciertos cables o de ciertas operadoras, como no hay una legislación, no hay un estándar, no hay una normativa, no lo entienden, lo cortan y aparece no accesible, estando el contenido accesible previamente. Es decir, que esto es tremendo, efectivamente, la falta de vigilancia en algunas cosas donde ya no es un coste, ¿no? Preguntábamos incluso, comentábamos, bueno, ¿cuánto cuesta un TDT accesible? ¿Es más caro? Había gente del ámbito de negocio, estaba gente de Investrónica, de Corte Inglés, o sea, que tiene un conocimiento y dices, pues sí, en principio cuesta más, ¿pero por qué? Por el hardware un poquito más caro, tiene que entender ciertas cosas, el otro, tal. Pero si la accesibilidad fuera obligada y todos los TDTs fueran accesibles, ¿cuál sería la diferencia de precio? Ninguna. Es decir, que un poco volvemos al ámbito de siempre. Es decir, si se fabrica, si se diseña desde el origen para todos, el coste es ninguno. Y luego vuelvo a decir también algo importante, que lo han comentado varias veces, a todos, Ana, Cristina lo inició, Paco apoyando el tema del libre mercado, pero en realidad esto efectivamente es una deuda en dos sentidos. Nosotros estamos haciendo ahora dos trabajos, creo muy interesantes, espero que se finalicen para septiembre, que están en el ámbito de sacar del armario el negocio también. Es decir, que esto ni es ninguna vergüenza, al contrario, es algo necesario y es algo que puede impulsar todo el ámbito de la accesibilidad en la medida en que las empresas estén, por propia dedicación y por propio conocimiento de que aquí hay un ámbito importante de personas, el querer hacer cosas accesibles, ¿no? Entonces estamos haciendo dos trabajos, uno, como decía, enfocado a la empresa, que le dé una base de la ventana de negocio que supone todo esto, en cuanto a personas, en cuanto a volúmenes, en cuanto a tipo de productos, competencia, competitividad, DAFOs, debilidades, posibilidades de exportación, posibilidades de dónde se pueden encontrar más cómodas entidades, etcétera, que sirva como un argumento de base para luego cada una, en sus ámbitos ya más particulares, pues estudiar sus situaciones particulares, pero a animar a que las empresas entren en este ámbito a diseñar y a desarrollar. Y por otro lado, y esto es una deuda también de los organismos públicos, y más en estos tiempos, en el sentido de que
y el segundo estudio es de lo que va, es plantearse que la implementación de soluciones tecnológicas en la administración pública generan mayor eficiencia, generan en muchos casos la posibilidad de ofrecer servicios que son obligatorios y, en tercer lugar, además genera un ahorro, un coste menos para la administración, que estamos en unos tiempos donde se está viendo de qué manera podemos abaratar todo. ¿Qué ocurre? Que como hay falta de información, falta de base, en realidad, a ver qué organismo público con la que está cayendo le plantea a quien sea que la inversión de X millones de euros implica un ahorro. De momento, el comité que corresponda dice, mira, de momento hay estos millones de gasto. El ahorro, ¿dónde está? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo lo vemos? No está sustentado, no está argumentado. Entonces, o no está suficientemente argumentado. Todo esto dificulta mucho el implementar también en los organismos públicos tecnologías que, de hecho, hipotéticamente, todos suponemos que son mejoras en los costes y demás, ¿no? Entonces, este segundo estudio va enfocado a intentar armar con argumentos y con ciertos fundamentos generales, porque luego habrá que detallarlos para cada caso, pero tener un colchón donde tanto la propia entidad pública como empresas privadas que vendan a las administraciones les aporten argumentos de que hay un ahorro en su implementación. Y a lo mejor sí, entonces dices, oh, pues si me cuesta implementarlo 1 millón, pero está sustentado que esto tiene unos ahorros determinados en un plazo de 2 años, pues a lo mejor tengo que hacer esta inversión, ¿no? Porque efectivamente, y además así cumplo, ¿no? con ciertos servicios y me los mejoro, etcétera. Estos dos ámbitos espero que ayuden a que se vea esto que estamos plasmando aquí varias veces, es decir, la importancia que tiene que la normalidad también llegue al mundo empresarial, ¿no? O sea, que la empresa vea todo este ámbito como un ámbito tremendo. Ya el otro día también, no sé si en plan de sorna, decía alguien, el problema es que no nos morimos. No, al final resulta que es que el problema, joder, hay que retrasar las pensiones, porque no se pueden pagar las pensiones, es que la sanidad tal, es que los crónicos, es que los mayores. Dice, bueno, arreglémoslo, morámonos todos a los 50, ya no hay problema, ¿no? Pero esto... Pero la realidad es que, gracias a Dios, vivimos más años, cada vez vivimos más, y hay un ámbito tremendo de personas al margen de las discapacidades, de otras diversidades, ¿no? Yo quería apuntar esas dos cosas, y ahí quería preguntar, en este ámbito de la empresa y de la actuación, el impulso de la contratación pública, vuelvo a confirmar lo que estaba también comentando Ana, es fundamental, porque es un motor de compra, y lo decía también Cristina, para el ámbito europeo, es un motor de compra tremendo que efectivamente, y de cambio cultural, en donde efectivamente si se compra no accesible, se está comprando discriminación. Y ahí sí se puede exigir una compra más accesible, ¿no? Aunque sea más cara. Porque la seguridad, no sé, esto es algo que quería preguntar, bueno, como hemos hablado de muchas cosas, ahora te paso la palabra a Cristina, pero en muchos foros, con total tranquilidad, surge esta frase hecha fácil, ¿no? Y es el de, dice, bueno, es que seamos realistas, en las épocas en las que vivimos, las cosas como están, lo complicado que está todo, el gasto, el coste, pero bueno, la seguridad, los derechos de las personas, el que no se ahogue un niño o el que no cojas una enfermedad cuando entras en un bar, eso digo yo que no estará en ningún recorte, es decir, que eso es un derecho inalienable, ¿no? Que hay que perseguir. Otra cosa es que, bueno, uno tenga las herramientas que tenga y tendrá que impulsarlo en la medida que pueda, pero el concepto como tal no lo puedes dejar de lado. El concepto es que hay que ir a esa línea de salida también que decía Paco, ¿no? De por lo menos conseguir que todos estén en la misma línea de pelea, ¿no? Mira, yo también que se me viene mucho a la cabeza este tema, ¿no? Con el tema de cuesta más, que efectivamente puede costar más, pero mira, los autobuses, cuando hubo una normativa europea de que los autobuses desde fábrica tenían que salir accesibles, es decir, que se prohíbe fabricar autobuses que no sean accesibles, pues no sé de ninguna empresa que se haya arruinado. Ha sido una exigencia que se ha puesto en ascensores. Cuando se ha exigido que los ascensores sean accesibles, no conozco ninguna empresa de ascensores que se haya arruinado. Simplemente se ha innovado. Es decir, ha hecho las cosas mejor de la que los hacía
No conozco nadie que se haya arruinado por mejorar la accesibilidad, nadie. ¿Que en un principio puede ser una inversión? Puede que en un principio sea una inversión, pero al final va a estar cumpliendo normativa europea, cumpliendo normativa de Estados Unidos, con un mercado mucho más amplio, por una inversión que ha hecho, que sobre todo, y en eso también estoy con lo que hemos dicho antes todos, que es una inversión más de conocimiento, más de ponerse en el papel del otro, más de prever situaciones que verdaderamente de coste físico. Claro, pues es que además ten en cuenta que a veces la legislación, y todos lo entendemos, exige, por ejemplo, que haya unos sistemas de prevención en el ámbito laboral, ¿no? De seguridad, higiene en el trabajo, de riesgos. Entonces hay que comprar un desfibrilador, hay que hacer puertas más anchas para que las personas salgan. Eso es un coste, pero es que eso entra dentro de la seguridad del trabajador y eso lo entiende todo el mundo. Es que no tenemos que ver el coste de las herramientas accesibles como un gasto. Es que nos debemos a los ciudadanos y los ciudadanos necesitan de eso y las personas que tienen una discapacidad necesitan eso y como son personas que tienen que tener exactamente las mismas garantías y los derechos que otras, pues tiene que ser así, es una obligación. Mira, yo con el tema, por ejemplo, de la accesibilidad de los edificios de vecinos, ¿no? Tenemos unos problemas terroríficos. Hay gente que llega a su casa y no se puede mover porque no hay ascensor y ellos se desplazan con dificultad y no, es que es una obligación. Entonces, hemos tenido discusiones de todo tipo, académicas, políticas, de todo tipo, ¿no? Y me acuerdo un día que con una persona de Derecho Civil decía, claro, pero es que entonces tú estableces una obligación a determinadas personas que viven en un edificio que no es accesible, entonces eso es un coste y es una cosa que no es equitativa. O sea, resulta que estás protegiendo los edificios por patrimonio y tienes que hacer creas una normativa de patrimonio, porque es bonito conservar la estructura, porque forma parte de la cultura, y resulta que a las personas no entran en patrimonio. Eso no puedes establecer una obligación para que personas suben y bajen de su casa, es decir, para que ejerzan el derecho de vivienda igual que las demás. Hombre, yo creo que hay que ser un poco, por eso yo insistía al principio, es que hay que tener claro lo que estamos aquí buscando. Es que no estamos buscando cosas que sean, es que ahora se nos antoja que todas las páginas web sean de color naranja, no, es que no estamos buscando eso. Es que estamos buscando que el ciudadano que es ciego pueda exactamente hacer su declaración de la renta por Internet como lo hace el que no es ciego. Fíjate que te estoy poniendo lo de la declaración de la renta, que encima es para pagar. O sea, que ya quisieran ellos, que nos ha pasado en la ley del jurado, que decían, no, es igual, no lo arregléis, mejor que nos dejen fuera. No, es que buscamos también esas obligaciones, pero es que nos tienen que dejar ser ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y obligaciones. Pues eso entra dentro de comentaros que, sin quererlo ni comerlo, llevamos 1 hora y media aproximadamente. Esto da para muchísimo. Yo os pediría que cada una os dijerais lo que queráis un poquito para finalizar el taller. Creo que han salido muchísimas cosas muy interesantes, tantas que es casi más una lista, es un índice de cosas a tratar que de soluciones, pero creo que sí se han planteado cosas y algunas propuestas y bueno, pues la verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante. Por favor, Paco, si es tan amable. Yo, aparte de hacer lo que suelo hacer habitualmente en estos ámbitos de la discapacidad, porque el ámbito en que nos estamos moviendo es la discapacidad, pues aparte de ofrecerme en el sentido de mi obligación como diputado, y ya estoy quitando el acento ideológico, como diputado discapacitado, es ocuparme de esto, ¿no? Yo digo que no soy el diputado de los discapacitados, pero muchos discapacitados sí me ven como su representante. Y lo que también suelo decir es que eso te da una dosis de responsabilidad adicional. Es decir, yo me acuerdo cuando se habilitaron los 2 nuevos edificios del Congreso, nadie me lo pidió, pero yo me tuve que ir a ver, quise ir a ver antes de inaugurarlos si estaban accesibles o no, porque aunque yo no era el arquitecto, aunque yo no trabajaba en esa obra, no tenía obligación de controlarla, pero yo me imagino, si estando yo allí,
o imaginaoslo cualquiera, hacen un edificio nuevo y hay dificultades de acceso a un baño o a un ascensor o no se puede uno comunicar, la pregunta inmediata es, ¿no estabas tú allí? ¿A que sí? Y entonces eso hizo que pues me tomase el interés especial. También he de decir que afortunadamente, y en mi caso es uno de ellos, pero en cualquier ámbito de trabajo, de desenvolvimiento social, yo ya no tengo que decir cosas sobre accesibilidad. Automáticamente ya se piensa en cosas de accesibilidad. Y no de una manera provisional, como existía antes una rampa de madera de quita y pon. Ahora ya esa rampa de madera de quita y pon se ha convertido en una rampa de mármol que usan todos. Preciosa, y además con una particularidad que yo cuento, que esa es la historia, la evolución de la accesibilidad, por lo menos física, en el Congreso. Rampa que había un proceso, cuando yo llegué, era de madera de quita y pon. Si llegaba una persona en silla de ruedas se ponía, y si no se quitaba porque hacía feo, claro. Cuando yo llegué se quedó fija. Como hacía feo, se enmoquetó. Vamos mejorando. El siguiente paso fue poner un pasamanos. Y el último paso ha sido todo el ancho de escalera, que es una escalera anchísima, que parece que lo inmediato hubiese sido la mitad rampa y la mitad los 4 escalones. Y dijeron con muy buen criterio, todo rampa. De mármol, en invierno con sus moquetas, vamos, con sus alfombras de la Real Fábrica de Tapices, con sus 2 pasamanos, y queda estéticamente bonito, no rompe nada, no hay nada que no perjudica a nadie, todo el mundo lo entiende muy bien, y ya no hace falta decirlo. Bueno, pues yo creo que por ahí, por ese camino de la convicción de la presencia de la mentalización social, creo que vamos bien. De todos modos, hay 2 cosas que yo sí tomo nota y que, como decía antes, como diputado, por mi doble condición de diputado y de persona con discapacidad, estas cosas que se plantean aquí, que son todas muy razonables, que no estáis pidiendo nada, que eso sea razonabilísimo, pues trasladarlas y además tratar de persuadir con este tipo de argumentaciones que estamos teniendo. Es decir, hay una buena disposición, entre paréntesis, hay una buena disposición en los temas de discapacidad por parte de todos los grupos políticos. Yo siempre he dicho que el espíritu que predomina en la Comisión de Discapacidad es de pacto, de arreglo, incluso yo digo hasta de broma de pasteleo, porque todo el mundo quiere apuntarse el tanto, decir, vamos a mejorar las condiciones de... Y en ese sentido lo aprovechamos todos en el sentido de mejorar. Creo que hay que seguir trabajando en el tipo de exigencia, aparte de la mentalización, de exigencia en cuanto a contratación, por ejemplo. Tomo nota de que hay que hacer más hincapié en ello, hay más exigencia, más que se rija, que la legislación quede clara y además que tenga sus mecanismos de actuación más eficaces, no sé cómo, no lo sé, pero más eficaces. Y creo que, insisto, hay algo que yo me gusta recalcar, es que estaba pensando antes, cuando no sé en qué pasaje de la conversación, sobre la RSC, estaba pensando en unas empresas de gasolinas, de petróleo, ¿no? Pues una de ellas resulta que apostaba por vender, que es muy sensible a los temas de discapacidad, desde la contratación hasta hacerla accesible y tal. Entonces, dices, a corto plazo a lo mejor no gana más, ni gana menos, ni vende más, ni vende menos, quizá, no sé. Lo que sí ha provocado es que las demás estén planteándose de hacer algo también. Porque si no, ya la competencia no está en que vende más o vende más barato o tiene más ingresos. No. Es que está haciendo una imagen que yo no tengo y yo también quiero tenerla, ¿no? Entonces yo voy a ocuparme, yo qué sé, de los montes y del cuidado de los montes, pero yo quiero tener, aunque solamente sea por eso, ya conviene estimular ese tipo de actuaciones. Pero insisto, desde el punto de vista legislativo, pues yo me ofrezco, y os lo digo públicamente, a los 3 ámbitos que estáis aquí representados, que nos utilicéis a las personas con discapacidad, que somos diputados, es decir, a uno, con certificado a uno, que yo con mucho gusto planteo esas situaciones, con mucho gusto, siempre sean razonables, y de luego, por parte de vuestros 3 sitios, siempre las propuestas han sido razonables. Muchas gracias, Paco. Adelante, Cristina, por favor.
Pues no, yo un poco como resumen de todas las cosas que hemos dicho, que yo creo que bueno, que ha sido un panel muy interesante y que desde luego agradezco a CENTAC esta posibilidad y que hayamos estado juntos hablando aquí de este tema. Me quedo con la fuerza que tiene la administración y la capacidad de innovación que tiene la empresa para trabajar juntos en estos criterios de accesibilidad. Me parece que es un buen tándem y que tenemos que saber sacar adelante esto juntando la administración y la empresa, que creo que la administración exigiendo, informando, dando pistas, porque también hay otro problema, que lo he dicho al principio, hacemos la ley y parece que nos olvidamos. Necesitamos mejores herramientas para dar a conocer la legislación, necesitamos mejores herramientas para querer esa ley, porque es que no queremos las leyes que tenemos muy buenas leyes, pero no las queremos. Y yo creo que como decíamos todos, pero vamos, como decía Paco, es que sin esa parte cumplir solo es muy difícil. Yo creo que hay que darle como ese toque de que sea más amigable la ley, y ahí yo comprendo que es difícil, pero como decíamos, desde el nombre, desde los desarrollos, tú te vas a la ADA y te dice la ADA para fabricantes de pan, la ADA para... y te va diciendo... o sea, yo creo que no es suficiente de una ley que se publique en el BOE. Es justo cuando esa ley empieza a darse a conocer, a hacerse amigable, a poner buenos ejemplos. Yo creo que ahí tenemos un papel importante también que jugar, ¿no? Hacer las leyes que tenemos más amigables y seguir desarrollando todo aquello, porque la Convención también nos exige a cosas que aún no están del todo hechas. O sea que hay un largo camino ahí por recorrer, pero que ese recorrido también sea más pedagógico, más amigable, que la ley es dura. Yo provengo de otro campo y creo que a todos nos vendría bien hacerlas más entendibles, aunque en papel tengan que estar así, pero luego ese desarrollo, esa manera de explicarlas, poner ejemplos, poner vídeos explicativos, que hoy podemos hacerlo perfectamente, no sé, facilitar un poco la dureza que tiene el BOE. Muchas gracias, Cristina. Ana. Yo simplemente dar las gracias al CENTAC por esa iniciativa, porque yo creo que esto forma parte de esa sensibilización, de esa difusión, de esa meternos de una forma que no sea legal. Pero por complementar lo que ya se ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo, yo me quedaría con que necesitamos el compromiso de las administraciones públicas para que la ley que existe se cumpla y que sea... Hacemos leyes, pues se tienen que cumplir. Yo creo que ese compromiso es necesario y que eso va a dar pie al mayor conocimiento, a la sensibilización, a que empecemos a preguntarnos por qué, cuando diseñamos productos y servicios de TIC, queremos dejar fuera a una parte importante de las personas. ¿Cuál es la razón que nos lleva a esto y si creemos que eso es justo? Que yo claramente creo que no. Ni justo ni rentable. Muchísimas gracias a todos. Se han dicho, como decíamos, muchas cosas muy interesantes. A modo de resumen, pues ha hablado de... Hemos empezado desde históricamente, la LISMI hasta se ha pronunciado, también hemos hablado de la Liondao, del diseño para todos, de la importancia que tiene ese concepto, ¿no? También de inversión de la carga de la prueba, que una legislación vanguardista, pero luego estamos hablando de que hay mucho esfuerzo, ¿no?, para hacer la ley, pero no hay un seguimiento suficiente posterior de todo ello. Se estaba apuntando ahora precisamente que el compromiso de las administraciones públicas para que se cumplan las leyes es fundamental. También se ha hablado de la accesibilidad. Un TIC que no está ligada a veces a barreras físicas, son barreras muy sutiles y muy peligrosas porque no se ven, no están en los espacios pintados, pero nos dan acceso a servicios fundamentales, a ocio fundamental, a nuestra vida, ¿no? En el ámbito de la legislación también se habla de que, como en todo, desde el origen hay que contemplar la diversidad y hace más fácil todo. Si en esas leyes no hace falta hacer luego leyes parches posteriores, sino que en su ámbito inicial ya deben serlo. También en la legislación, las propias personas con discapacidad no deben ser únicamente la probatura sino también deben participar directamente en la composición y en la conformación de esa legislación.
Se hablaba de lo importante que es un ámbito como el de las redes sociales, en el cual dentro de todo el ámbito TIC es muy importante, pero las redes sociales han constituido una telaraña de millones de intercambios, de conocimiento, de imágenes, de fotos, de trabajo. Se hablaba de que en Estados Unidos, si no estás en InfoJobs, no estás en unos ambientes, en otros talleres, no en este, no podías optar a un trabajo. O sea, te preguntaban por tu perfil de Facebook para verlo, para ver con quién te relacionas, con quién estás. O sea, son ámbitos casi que entran en la intimidad, no intimidad, pero que están así establecidos. Es un tema fundamental el que sea accesible todo el mundo a la red. Se ha comentado aquí también lo importante que es también el ámbito de guiarse en la empresa por reglas responsables, también al margen de la legislación. O sea, no solamente el empuje es una ley, sino que debe haber luego todo un ámbito de responsabilidad propia de las entidades. Se ha dicho en estos resúmenes últimos también en esta línea que la importancia que implica las empresas líderes, se habla de gasolineras o tal, pero en todos los ámbitos, en las empresas líderes, cuando siguen un camino, precisamente por ser líderes, otras las siguen. Entonces es fundamental también estimularlas y buscar una manera para que participen de todo este trabajo y de todo este impulso. Se decía claramente que es lamentable la falta de compromiso por parte de muchas administraciones y por parte de muchas entidades y también de empresas en el ámbito de las obligaciones legales que implica toda esta accesibilidad. Una queja de la dificultad que hay para perseguir, para sancionar, incluso si toca, que ojalá no toque y ojalá no sea la manera, pero si es el caso, pues hágase también. En ese ámbito se decía que importante es la contratación pública, puesto que al final compras, no estás en un ámbito de legislar, sino estás en un ámbito de comprar. Pues no se compra aquello que genera discriminación, no se compra aquello que va a generar más problemas y más barreras. Es un ámbito en el cual puede haber claramente una posición por parte de la Administración estricta y además que va a estimular la oferta por parte de la empresa en una línea de accesibilidad. Y bueno, pues comentar que la Administración pública pues debe asegurar el derecho de todos a estar en esa línea de salida en las mismas condiciones. Y bueno, pues lo fundamental que se hablaba también de que dentro de la estrategia empresarial pues tanto las entidades privadas encuentren aquí un entorno económico potente, una nueva ventana de negocio, de oportunidades también, la importancia que tiene que esta innovación y estas mejoras, en vez de desestabilizar a una entidad, en la mayoría de los casos lo que hacen es mejorar su producción y ampliar su mercado, con lo cual es una oportunidad adicional, añadida. Y bueno, pues que por finalizar, que los derechos de igualdad pues no son negociables, ¿no? Si estamos hablando de legislación y de otros ámbitos. Muchísimas gracias al equipo que está detrás, con toda la edición, con todo el audio, a los compañeros de lengua de signos que están haciendo toda la traducción en lengua de signos, la estenotipia, el subtitulado, a la gente que está en las redes siguiéndonos y a la casa a la que ha sido anfitriona, Cermi, muchas gracias, y por supuesto a los que estaban en la mesa. Así que gracias y damos por finalizado el taller de hoy. Muchas gracias. Se han comido la ley. Bueno, pero está interesante, ¿eh?